Miran el Mundial por TV y se burlan de Ecuador. Desde Chile, donde la pelota grande volvió a pasar de largo, aparecieron risas, ironías y comentarios punzantes contra la Tri después del mazazo ante Costa de Marfil. Ecuador cayó 1-0 en su debut del Mundial 2026, y desde ahí empezó una reacción que sonó más a desquite que a análisis. Varios medios deportivos chilenos aprovecharon la derrota para remarcar que la racha invicta de Ecuador había llegado a su fin justo en la Copa del Mundo. Lo dijeron con tono ácido, como si el tropiezo de la Tri les entregara una alegría que su propia selección no pudo fabricar dentro de la cancha, porque Chile volvió a quedar afuera. El equipo de Sebastián Becasese llegaba al torneo rodeado de expectativas, con una imagen fuerte en Sudamérica y con nombres que venían elevando el techo competitivo. Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié eran parte de ese argumento, futbolistas que representan presente, jerarquía y una sensación de crecimiento que molestaba fuera de Ecuador. Pero bastó el 1-0 de Costa de Marfil para que el ruido creciera al otro lado de la cordillera. Comunicadores chilenos remarcaron que Ecuador venía con mejores sensaciones que muchas selecciones de la región, y justo por eso la caída se convirtió en blanco perfecto para burlas, sarcasmos y publicaciones cargadas de veneno deportivo. Las redes se llenaron de cruces entre aficionados de ambos países. Unos celebraban el tropiezo ecuatoriano como si fuera propio, otros recordaban el dato que más duele en Santiago: Chile vio Rusia 2018 por TV, vio Qatar 2022 por TV y ahora vuelve a mirar el Mundial 2026 sin pisar la cancha. Ahí está la contradicción que prende fuego a esta historia. Ecuador pierde en su estreno, sí, y el golpe duele. Nadie lo niega. Pero del otro lado aparece una prensa que comenta desde afuera, desde la ventana, desde la frustración de una selección que ni siquiera pudo ganarse un lugar entre los clasificados. Chile quedó último en la reciente eliminatoria con apenas 11 puntos, una marca que resume el derrumbe de una selección que fue poderosa, competitiva y temida, pero que hoy vive de recuerdos. Por eso la burla hacia Ecuador tiene un olor extraño, suena a revancha de quien ya no compite, pero todavía quiere opinar como protagonista. La selección de la estrella solitaria no solo se quedó fuera del Mundial, también perdió una identidad que durante años fue símbolo de coraje. La generación de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo ya no tiene relevo con el mismo peso, y ese vacío se nota en cada eliminatoria que termina en decepción. La última vez que Chile jugó una Copa del Mundo fue en Brasil 2014. Aquella selección llegó con una generación dorada y alcanzó los octavos de final. Estuvo cerca de eliminar al anfitrión, pero cayó por penales ante Brasil, en una jornada que quedó grabada como el cierre de una época competitiva. Desde ese momento, la historia cambió. Chile no pudo ir a Rusia 2018, tampoco logró meterse en Qatar 2022 y volvió a fracasar en el camino hacia el Mundial 2026. Mientras tanto, Ecuador sí encontró el boleto, sí cruzó la puerta, sí se paró en el escenario que todos quieren jugar. Por eso el tono de ciertos comentarios chilenos causó respuesta inmediata. No se trató solo de una derrota ecuatoriana, sino de la manera en que fue usada por quienes llevan años observando el Mundial desde el sofá. La Tri perdió un partido, pero Chile perdió 3 Copas del Mundo consecutivas desde la tribuna. La caída ante Costa de Marfil expuso un golpe deportivo real. Ecuador no pudo sostener su buena racha, recibió un 1-0 que cortó sensaciones positivas y quedó obligado a reaccionar rápido. Eso pertenece al campo, al juego y a la competencia. Lo curioso es que la burla llegó desde un país eliminado. Ecuador llegó a esta Copa del Mundo con una base respetada en Sudamérica. No era un invento de redes, ni una emoción pasajera. El nivel de Moisés Caicedo en el mediocampo, el crecimiento de William Pacho en defensa y la firmeza de Piero Hincapié alimentaban una expectativa seria alrededor del equipo de Sebastián Becasese. La prensa chilena lo sabía. Por eso pegó donde más podía doler. El mensaje era evidente. Ecuador venía inflado, Ecuador prometía, Ecuador hablaba desde la ilusión, y Costa de Marfil lo bajó de un golpe. Pero esa lectura olvida una parte enorme. Ecuador está jugando el Mundial. Chile no está. Ese detalle cambia el peso de cualquier burla. Una cosa es criticar el rendimiento de la Tri, señalar sus errores, marcar que el debut fue frustrante y exigir una respuesta. Otra muy distinta es festejar la caída desde una ausencia prolongada, como si mirar desde lejos diera autoridad para burlarse del que compite. La tensión entre ambos países no nació con este partido mundialista. Viene cargada desde el caso Bayrón Castillo, una de las polémicas más grandes del fútbol sudamericano en los últimos años. Después de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, dirigentes chilenos presentaron una denuncia sobre la nacionalidad del futbolista ecuatoriano.
Chile buscó una sanción que pudiera abrirle una puerta inesperada hacia la Copa del Mundo. El caso tuvo repercusión internacional, subió a instancias deportivas superiores y puso a Ecuador bajo una presión enorme. Sin embargo, la clasificación ecuatoriana se mantuvo, y la Roja no recibió el cupo que tanto esperaba. Desde entonces, cada cruce entre Ecuador y Chile se mira con una carga extra. Cada resultado importante despierta viejas heridas. Cada comentario se siente más intenso. Por eso la derrota ecuatoriana ante Costa de Marfil no fue leída en Chile como un simple marcador, sino como una oportunidad para pasar factura. El problema es que esa factura llega desde una selección que hoy no tiene argumentos deportivos fuertes. Chile fue último, hizo apenas 11 puntos y sigue sin encontrar una generación capaz de tomar el lugar de sus ídolos. La comparación pesa porque Ecuador, incluso herido por el debut, sigue dentro de la Copa. Moisés Caicedo, William Pacho y Piero Hincapié no jugaron este mundial por invitación sentimental. Llegaron porque Ecuador compitió, sumó, resistió y clasificó. Que el estreno haya sido duro no borra el camino recorrido. En una Copa del Mundo, un golpe puede cambiar la agenda, pero no elimina de inmediato la dignidad del recorrido. Costa de Marfil hizo su partido, encontró el gol, sostuvo la ventaja y dejó a Ecuador con preguntas urgentes. La derrota duele porque se esperaba otra entrada en escena. La Tri llegaba invicta, con confianza y con una sensación de madurez. Ese final de racha fue el punto usado para las risas chilenas. Pero el fútbol también tiene memoria. Y cuando Chile se ríe de Ecuador, Ecuador puede responder con datos, no con gritos. 3 mundiales seguidos sin participar pesan más que un mal debut. Quedar último con 11 puntos pesa más que perder 1-0 en el partido inicial de una copa. La ironía más fuerte es que Chile alguna vez fue ejemplo de intensidad, valentía y grandes futbolistas. Nadie puede borrar a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo. Pero esa generación ya pasó, y el presente no ofrece nombres del mismo calibre. Ahí nace la herida que explica muchas burlas. Ecuador, con sus errores y urgencias, tiene una camada que todavía mira hacia arriba. La Tri no solo llevó un equipo al Mundial, llevó una idea de futuro. Caicedo, Pacho e Hincapié no son promesas vacías, son jugadores de alto nivel que sostienen el debate sobre cuánto puede crecer esta selección. Por eso el golpe ante Costa de Marfil debe doler, pero no destruir. Sebastián Becasese tiene que corregir, levantar al grupo y responder dentro de la cancha. La reacción ecuatoriana no debe nacer desde el enojo por las burlas chilenas, sino desde la responsabilidad de defender el boleto que tanto costó ganar. La prensa chilena encontró en el 1-0 una ocasión para soltar sarcasmo. Pero Ecuador debe mirar más allá del ruido. El mundial no se decide por comentarios en redes, ni por programas que hablan desde un país ausente. Se decide en 90 minutos, con carácter, orden y eficacia. Hay un punto que vuelve más áspera esta discusión. Ecuador fue señalado porque venía fuerte, no porque fuera irrelevante. Nadie gasta energía en burlarse de quien no incomoda. Si desde Chile hubo tanta reacción, es porque la presencia ecuatoriana en el Mundial toca una fibra sensible dentro de un país que extraña competir arriba. La Tri no puede quedarse atrapada en ese ruido, porque el torneo no espera a nadie. Después de un debut torcido, la respuesta debe ser futbolística, emocional y colectiva. El camerino de Ecuador sabe que el margen se reduce, pero también sabe que sigue con vida, mientras sus críticos observan desde afuera. El aficionado ecuatoriano puede sentirse golpeado, pero también tiene derecho a mirar el panorama completo. Su selección perdió el debut, sí. Chile ni siquiera debutó, porque no llegó. Esa diferencia es enorme. Uno está obligado a reaccionar dentro del torneo, el otro solo puede reaccionar desde una pantalla, con nostalgia y frustración. La rivalidad seguirá encendida porque el caso Bayrón Castillo dejó cicatrices profundas. Para muchos chilenos, ese episodio nunca terminó. Para Ecuador, fue una página superada con clasificación mundialista incluida. Esa tensión explica por qué una derrota ante Costa de Marfil recibió tanta atención en Chile, aunque Chile no participe en el torneo. El fútbol sudamericano vive de orgullos cruzados, de heridas viejas y de cuentas pendientes. Esta vez, Ecuador quedó en el centro por perder ante Costa de Marfil. Pero el eco chileno revela otra cosa. La caída de la Tri fue celebrada porque Chile necesitaba una alegría ajena, no porque tuviera una propia. Por eso la respuesta ecuatoriana tiene que ser más grande que una discusión en redes. Debe venir con una recuperación competitiva, con un equipo más firme y con futbolistas asumiendo el golpe. Ecuador no necesita convencer a la prensa chilena, necesita volver a creer en su mundial y defender su presencia. Ahora Ecuador debe responder donde corresponde.
No en redes, no en discusiones interminables, no en el juego del sarcasmo. Debe hacerlo la cancha, corrigiendo el golpe, recuperando confianza y recordando que todavía está en el Mundial. Mientras tanto, los que se burlan seguirán mirando por TV aquello que no pudieron jugar. Y esa imagen lo resume todo: Ecuador herido, pero en competencia; Chile ausente, pero opinando con soberbia. La Tri perdió una batalla inicial, una de esas que sacuden el pecho y obligan a reaccionar. Chile, en cambio, perdió la oportunidad completa de estar allí, de vestir corto, de cantar un himno en la Copa. Por eso cada burla que llegó desde Santiago tuvo una respuesta inmediata desde el lado ecuatoriano. No era solo rabia, era memoria. Porque el hincha de Ecuador sabe que su selección puede fallar, puede caer, puede sufrir, pero también sabe que cruzó la puerta mundialista por méritos propios, mientras otros quedaron con tan de excusas. El 1-0 ante Costa de Marfil no puede esconder los problemas de Ecuador, pero tampoco autoriza a borrar su proceso. La Tri debe revisar lo que hizo mal, porque el Mundial no perdona distracciones. Sin embargo, una derrota no convierte en fracaso absoluto a una selección que todavía tiene partidos por disputar. En Chile, la herida mundialista sigue abierta desde 2014. Aquella caída por penales ante Brasil marcó el último capítulo grande de una generación inolvidable. Después vino el silencio en las Copas del Mundo, el vacío en las eliminatorias y una espera que ya pesa demasiado para una afición acostumbrada a recordar viejas glorias. Ecuador, en cambio, está frente al desafío de no dejar que el golpe lo consuma. Sebastián Becasese necesita recomponer el ánimo y recuperar certezas. Con Caicedo, Pacho e Hincapié como símbolos de una base fuerte, la Tri tiene argumentos para levantarse, aunque el debut haya dejado una sensación amarga y urgente. La burla chilena también revela una verdad incómoda. Cuando una selección ya no compite en el escenario principal, muchas veces busca protagonismo en la caída ajena. Pero el fútbol no premia comentarios mordaces. Premia puntos, clasificación, presencia y capacidad de responder. Ahí es donde Ecuador todavía tiene una oportunidad que Chile no tiene. Las redes pueden incendiar una noche entera, pero no cambian la tabla ni devuelven cupos perdidos. Chile seguirá viendo el Mundial desde lejos, y Ecuador seguirá con la obligación de representar a Sudamérica dentro de la cancha. Esa diferencia pesa más que cualquier frase sarcástica escrita después de un resultado adverso.